Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y en este ciclo de programas intentaremos descubrir por qué algunos países generan crecimiento económico para sus habitantes y otros no. Para ello utilizaremos como guía el libro de José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crecen los países? Hoy nos acompañará Ricardo López Murphy, un gran batallador de las ideas de libertad y también un hombre de acción política. Ricardo López Murphy es un economista y político argentino. Fue ministro de Defensa y de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue electo presidente de la Red Liberal de América Latina. Hola Ricardo, bienvenido al programa. Un gusto. Bueno, vos leíste el libro ¿Por qué crecen los países? De José Ignacio García Hamilton, ¿no? Así es. En tu opinión, más allá de lo que el libro dice, ¿qué instituciones sociales generan un modelo de crecimiento económico sostenido en un país? Yo creo que básicamente aquellas que alientan la responsabilidad individual, es decir, que facilitan la interacción en la sociedad civil sin una excesiva intervención de un agente coactivo como es el Estado en lo que son las transacciones espontáneas de la sociedad civil. Voy a poner un lenguaje más sencillo. Es cuando el espacio a la innovación, a la creación, a la toma de riesgo, a la iniciativa privada en la actividad económica está jerarquizada. Yo creo que la protección de los derechos individuales, del derecho de propiedad, la percepción de que el orden político tiene control y balance, que no está en actitud hegemónica de depredar el fruto del esfuerzo, del descubrimiento, de la innovación, de la capacidad emprendedora, eso es vital. Y en ese sentido creo yo que hay un marco de instituciones que es muy favorable al crecimiento económico y un marco que es muy desfavorable. ¿Cuáles son las favorables para el crecimiento económico? Yo diría, para hacerlo muy sencillo, respeto muy claro de la propiedad privada, de los contratos, de las transacciones de la sociedad civil, donde no haya una intervención que sea la peor de todas, ex post, es decir, que genere una diversión de los recursos y del producido, del acierto y de las buenas decisiones. Segundo aspecto es una economía integrada al mundo. Yo he pasado a darle esto una enorme importancia. Yo creo que Argentina fue muy exitosa cuando estuvo muy vinculada a las reglas mundiales. Es decir, esas reglas mundiales afectan la producción de bienes y servicios, afectan la inversión, afectan la adquisición de tecnología. Economías muy abiertas al mundo son mucho más exitosos que las economías autárquicas. Hay caso más claro, es el sudeste asiático, pero obviamente también en nuestros parajes el caso chileno ha sido muy ilustrador al respecto. Yo creo que economías abiertas, respeto de los derechos de propiedad, un sistema político que tenga control y balance. No digo necesariamente un sistema político perfecto, estoy diciendo un sistema donde el margen de arbitrariedad y de despotismo esté limitado. Creo yo que son instituciones cruciales. Si uno tuviera que ir un poquito más allá, subyaciendo detrás de esa respuesta está que la sociedad tiene un orden fiscal y monetario razonable. Es decir, es muy difícil desatar la prosperidad en un desorden fiscal muy grande y por supuesto mucho menos en un desorden inflacionario muy grande. En parte el país tuvo la inteligencia entre 1890 y 1945 de tener un orden fiscal y monetario razonable. Y eso abarcó el crédito público, abarcó la moneda, abarcó
la integración al mundo, y fue una época donde en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, al país le fue bien. Tuvo menos inflación que Estados Unidos y creció más. Eso me parece que es un test poderoso. Justamente, Ricardo, hablando de ese tema de Argentina en particular, ¿vos crees que en algún momento de la historia argentina se pudieron desarrollar esas instituciones de las que hablabas recién? Sí, yo diría que de la generación del 80, de las reformas de Pellegrini en 1890, yo diría la Segunda Guerra Mundial, hubo algo parecido a lo que yo creo es un orden fecundo para el crecimiento. En particular, yo enfatizaría el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, porque ahí se conjugaba la legitimidad del orden político, la prosperidad económica, la previsibilidad. Yo creo que allí se dio una circunstancia extraordinaria. Yo siempre le ilustro con un caso que para mí es formidable. Argentina vuelve a la convertibilidad, la había abandonado cuando comenzó la guerra, como lo hicieron todos los países. Teníamos una caja de conversión con un tipo de cambio fijo, y el presidente Marcelo Torcuato de Alvear y su famoso ministro de Hacienda vuelven a la convertibilidad, pero con una diferencia respecto al Reino Unido, a Francia. Volvieron a la convertibilidad al precio de la preguerra. Reino Unido y Francia lo hicieron, pero devaluando la moneda. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso indujo en el país una enorme credibilidad, que yo asocio a este episodio, al episodio del ordenamiento monetario y fiscal de Pellegrini, a aquella famosa declaración del presidente Avellaneda: tenemos un solo honor, como tenemos una sola bandera y un solo crédito, cumpliremos. Bueno, las frases fueron muy duras sobre la sed y el hambre, pero lo que querían transmitir era la idea que teníamos una convicción muy grande de no deshonrar nuestros compromisos, de no deshonrar nuestras deudas, de no crear falta de confianza. Esa confianza le permite a la Argentina, entre fines del siglo XIX, el último cuarto de siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial, convertirse en uno de los países más avanzados del mundo. Es verdad que el orden político no fue un orden perfecto, fue un orden muy limitado, donde hubo un tiempo de fraude. Por eso yo remarco el gobierno de Alvear, porque ahí se cumplían todas las condiciones, y creo yo que fue un periodo excepcional, poco estudiado de la historia argentina. A mí siempre me llamó la atención que aún sus partidarios no han enfatizado esto, cuando hubiera sido muy valioso para la educación pública. Cuando digo pública no estoy diciendo de gestión estatal o privada, sino estoy diciendo para la formación de nuestros jóvenes. Hubiera sido muy importante que recibieran ese bagaje histórico. Yo creo que no se lo ha enfatizado, y por supuesto, a partir de no enfatizar las buenas experiencias, así son los costos que hemos tenido. ¿Y vos crees, Ricardo, que ese orden institucional y económico positivo del que hablabas recién, hasta Marcelo Torcuato de Alvear, se rompió en la Argentina en algún momento? Sí, yo creo que hubo para esa crisis factores exógenos y factores endógenos. Entre los factores exógenos, yo creo que la crisis de los 30 nos afectó tremendamente. No solo por el aspecto de la ruptura institucional, que es la gran diferencia que tenemos con los Estados Unidos. Ahí no se rompió el orden institucional, a pesar de que pasaron una crisis en los 30 más aguda que nosotros, pero la ruptura institucional quebró un límite en la Argentina, este balance, este control y balance que yo enfatizaba. Pero las circunstancias externas fueron muy, muy complicadas. O sea, tuvimos una caída dramática de los precios internacionales, y fue un segundo episodio de crisis externa que cambió la visión de nuestra élite. Es decir, la Primera Guerra Mundial habíamos sufrido una caída muy grande de la producción, que nos recuperamos violentamente después de la guerra por estar muy vinculada al mundo. El episodio de los 30 fue otro masazo. Y nuestra élite se fue enamorando, con un grado creciente de patología,
de las experiencias corporativistas que fueran derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, pero que fueron muy influyentes, y así fuimos creando unas limitaciones e intervenciones que tuvieron un desarrollo durante los años 30, yo diría relativamente moderado, y se agudizaron extraordinariamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que ahí el país cambió de rumbo hacia un régimen sin frenos en lo fiscal y monetario, sin frenos en la intervención. Cuando muchas veces se reflexiona sobre los privilegios del Estado, basta repasar lo que pasaba en el IAPI y a quién se le daban los permisos de importación, a quién se le daban autos. No había autos, pero si uno era amigo o si uno tenía un cierto poder, esa mecánica. No había autos y no había camiones para producir. Exactamente, pero si uno era amigo, le tocaba un auto. Tanto es así que algunos de los oficiales superiores que se rebelaron contra Perón en el 55, una de las quejas que había era: pero si usted recibió la medalla de la lealtad peronista, usted le dimos un Mercedes-Benz, ¿por qué traicionó? O sea, formaba parte del mecanismo de subordinación del régimen, toma y daca, que tiene todos los ingredientes contrarios al orden de competencia, de libertad, de innovación, de emprendimiento, de verse sometido a ese mecanismo que imponen las economías abiertas, estables. Todo eso se fue rompiendo al tiempo que también se iban rompiendo ciertas reglas institucionales, se fue concentrando el poder en el Poder Ejecutivo. Bueno, se renovaron, no tengo que hacer la historia, se renovó la Corte con una Corte adicta, se afectó el orden político de una manera dramática. Pero quiero hacer un énfasis porque en general aquí la interpretación del problema fue el peronismo. Pero excede al peronismo, fue una cultura. En realidad la oposición en esa época le cuestionaba la pérdida de libertades, no le cuestionaba el modelo laboral, gremial, corporativo que estábamos adoptando, el cerrar la economía, el abusar de los impuestos, de la inflación. Es decir, la agenda del enfrentamiento entre la oposición y Perón era una agenda más de libertades públicas, no era una agenda de haber abandonado las reglas de juego de la Constitución. Y yo diría, en el 49, cuando se hace la reforma constitucional, los que han estudiado ese proceso saben que no fueron los artículos de la Constitución del 49 el problema, hubo un solo artículo, el que consagraba la reelección. El debate por el cual la oposición se levanta de la reforma constitucional del 49 es la reelección, no es todo lo otro. Y yo estaba indignado con todo lo otro, no solo, yo tampoco hubiera avalado la reelección, pero lo que quiero decir es el clima de época, que no solo ocurrió en Argentina, ocurrió en nuestro vecino. Cuando uno mira las experiencias de Uruguay, de Chile, de Brasil, tienen muchas similitudes. Quiero decir, el clima de época llevó para allí y nos llevó a un gran fracaso, a nosotros y a nuestro vecino, en nuestro caso más acentuado porque éramos más avanzados.
Y entonces, Ricardo, ¿cuáles fueron para vos las consecuencias de ese quiebre institucional y económico que se produjo de 1930 en adelante en Argentina? Sí, yo diría que lo que ocurrió allí fue que el país se fue rezagando. O sea, de una manera, yo diría, rezagando, ¿qué quiere decir? Crecimos, pero crecimos menos que los países vecinos, que Europa, que el resto del mundo. Como partíamos de un nivel relativamente alto, ese proceso llevó muchos años. Pero Argentina fue rezagándose. Y se fue rezagando, yo diría, de manera más acentuada en el colapso del 75. Es decir, todo ese modelo que tenía infinidad de problemas, y malas señales asignativas y malas señales en cuanto a los derechos de propiedad y malos incentivos y vicios y una cantidad de problemas se vieron sumamente agudizados con el programa del 73-74 y el colapso del programa populista con la crisis del 75, que es decir, para que los que son jóvenes sepan, es llamada el Rodrigazo. Es decir, en realidad el Rodrigazo es que el populismo se enfrentó después de 2 años de una fiesta espectacular para que la gente tome conciencia. A precios de hoy el trigo valía $1.000, la soja valía $2.000, o sea, estamos hablando de precios que eran increíbles. En ese contexto hubo una gran fiesta populista, pero al revés de lo que pasó en la primera década de este siglo, los precios internacionales revirtieron en el segundo semestre del 1974 y en 1975 hubo una explosión que yo diría quebró radicalmente el desempeño de la economía argentina. Y a partir de allí, con la mega inflación, una inflación de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad, o sea, con traumas muy grandes en nuestra capacidad de servir la deuda, de generar divisas, tuvimos muchos años de fracaso económico, con 2 hiperinflaciones en tiempo de paz. Las consecuencias fueron devastadoras sobre nuestro funcionamiento económico, sobre la calidad de la sociedad en la que vivíamos y sobre todo porque la respuesta a eso fue más estatismo, fue más intervencionismo, fue más cierre de la economía, fue una respuesta equivocada en el diagnóstico y con consecuencias muy graves en términos del largo plazo. Y Ricardo, frente a esta situación actual que viene desde ya, como decías vos, 1930 en adelante, con una gran crisis en el Rodrigazo en el 75 y no encontrándole el rumbo los últimos 30, 40 años, ¿cuál es la salida para vos para volver a la senda del crecimiento? Yo diría, hay que volver al marco constitucional en su integridad. ¿Y qué quiero decir con esto? A un ejercicio de reconstrucción de la República en todas sus dimensiones, en la división de poderes, en el federalismo. Eso implica reformas importantes. Volver al espíritu de Alberdi es volver a la correspondencia fiscal. O sea, una de las grandes patologías de la República es el régimen de distribución de recursos por el cual el que gasta no tiene que recaudar para gastar. Esa falta de correspondencia ha generado todos esos sistemas feudales en nuestras provincias, todos esos sistemas clientelares, ha totalmente desfavorecido la iniciativa privada y ha generado un problema muy complejo de resolver hacia adelante. Pero yo diría, recomponer el marco institucional genuinamente, recomponer el funcionamiento de la economía en su viabilidad externa. O sea, el país hace 15 años que no crece en la exportación en volumen. Eso no puede ser. O sea, el núcleo, la Argentina va a crecer si crecen sus exportaciones. El día que descubramos eso va a ser es un descubrimiento casi elemental, pero es un descubrimiento que hasta los mercantilistas decían eso, ¿no? Claro, pero yo digo, es la viabilidad. Para poder comprar hay que vender primero. Si no se puede vender, no hay forma. Y yo diría, la lógica del populismo, que es muy
invade todos los ámbitos de nuestra actividad ha sido que el mejor sujeto tributario son las exportaciones, por eso al revés de todo el mundo le ponemos unos impuestos a las exportaciones extravagantes. El que viene acá, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, de Brasil, lo que lo llama la atención es ese sistema tributario. En segundo lugar, tenemos que aumentar la capitalización de la economía. O sea, yo no veo salida si el país invierte muy poco. Y para volver a invertir hay que reponer el derecho de propiedad, la independencia del Poder Judicial, el respeto genuino, que bandas, grupos, patotas, mafias no puedan interferir en la actividad económica. De eso tenemos muchos ejemplos, yo sé que estamos limitados en el tiempo. Necesitamos un sistema que emplee mucha mano de obra. Eso está muy vinculado a la inversión y la exportación. ¿Por qué necesitamos eso? Porque nosotros tenemos que volver a ganar el pan con el sudor de la frente. O sea, tenemos que hacer crecer el sector privado que produce, entre otras cosas, impuestos y dejar de emplear en el Estado o en planes sociales o jubilar jóvenes, jóvenes los de hoy no son los de ayer, o sea, la jubilación tiene que tener que ver con la esperanza de vida. Si vamos a vivir 100 años no podemos trabajar a 30, tenemos que trabajar un tiempo más largo, porque si no es inviable el sistema. Yo creo que reponer esos valores va a ser vital, va a ser necesario que vuelva la gente a confiar. Yo veo el sistema político. Yo estoy asqueado cómo funciona nuestro sistema político, los travestismos, los cambios, las operaciones de último momento, los mecanismos que, digamos, que hacen inviable la competencia electoral. Yo tengo la sensación que tenemos que recrear un sistema político que funcione de manera transparente. Haciendo todo eso, me parece que la experiencia de nuestros vecinos, la experiencia del resto del mundo, nos da oportunidades. Entre otros, nos da las mismas oportunidades que tuvimos a fines del siglo XIX, porque estamos rezagados. Parte de nuestro crecimiento va a ser recuperar el tiempo perdido. Eso es más fácil que cuando estemos de nuevo en la prosperidad. Porque en la prosperidad hay que inventar. Ahora hay que transpirarse solamente. O sea, si nosotros nos transpiramos, alcanza. No necesitamos inspirarnos, ahora necesitamos transpirarnos. Transpirarnos es ahorrar más, trabajar más, ser más eficiente, cumplir mejor con el marco institucional. Hasta ahí, esa es una agenda, yo diría, entre comillas, fácil. Si volviéramos a la prosperidad y a la punta del mundo, ahí es un poco más complejo, porque ahí además tenemos que innovar, crear. Ahora, si ponemos el marco institucional adecuado, las reglas adecuadas, la cultura, los valores adecuados, lo que tenemos que hacer es transpirar. ¿Lo ves posible? Bueno, yo no veo ninguna cosa en nuestro genotipo que nos impida, que nos lleve al fracaso necesariamente. No creo que haya una enfermedad argentina. Yo me divierto cuando la gente habla del problema del dólar. El problema es del peso, es de cómo lo manejamos. El problema es que si otro país hiciera lo que nosotros hacemos, le iría muy mal. Y si hiciera lo que yo sugiero, que no es nada del otro mundo, es someterse a la aritmética de la racionalidad, o sea, para poder comprar hay que vender, eso es más eficiente que vivir de prestado, hay que invertir en vez de anticipar consumos, un país que necesita crear fuentes de trabajo, hay que generar trabajo genuino, de que ganar el pan con el sudor de la frente, no vivir de planes, de empleo público, de jubilaciones tempranas, y hay que ser disciplinado fiscalmente y monetariamente. Me parece que eso es una enseñanza universal. A mí me cuesta tener que repetir esto, y lo repito hasta el hartazgo, pero me cuesta que crean que en el desorden, en la imprevisibilidad, en los defaults sucesivos, en las confiscaciones de depósitos, creamos condiciones favorables al crecimiento. Ricardo, has tenido palabras muy elogiosas hacia José Ignacio García Hamilton en un homenaje que se hizo a él el año pasado. Yo lo conocí mucho a José, a Coche. Lo conocí en varias dimensiones. Lo conocí como un intelectual comprometido. Es decir, que no solo arguía sus puntos de vista, sino que luchaba por ellos, y lo hacía en ámbitos que muchas veces son muy difíciles para la vida intelectual,
como es la política agonal o como es ir a defender las libertades en países dominados por tiranías crueles. A mí me ha ocurrido compartir esas circunstancias con él y lo vi hacer una exhibición de coraje extraordinaria. También él cumplió un rol, yo diría, muy significativo como pensador, como un pensador original, como una persona que obligaba a, digamos, al cruce de opiniones. Es decir, era una persona muy respetuosa, pero no conformista. No era de decir lo que el interlocutor quería escuchar. Iba y hacía su punto, lo hacía con equilibrio, con ponderación, con un gran sentido del humor. A mí me impresionaba, porque siempre esas notas de humor generaban oídos receptivos. Y por último, yo siempre admiré su coherencia, su compromiso con sus ideas. No era que sus ideas estaban divorciadas de su vida personal, había una gran correlación entre ambos. Yo tuve la fortuna de disfrutar de su circunstancia muy importante para mí, como fue competir por la presidencia de la República y estar muy cerca de ser presidente. Porque una cosa es cuando uno compite y no es posible, y otra cosa es cuando uno está por hacerse cargo. Ese es otro escenario. Y siempre recuerdo sus comentarios, su equilibrio, su ponderación, porque en esos momentos uno de los grandes problemas que uno tiene es el de comentario cortesano, el que lo encuentra. Yo digo que a mí hasta me encontraban cuando me iba bien en la encuesta hasta buen mozo. Y eso es muy peligroso. Él siempre tenía esa firmeza, esa actitud empática, pero clara. No se callaba las cosas que tenía que decir. Eso para mí fue extraordinariamente útil en esos momentos tan difíciles para mí y para la República. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por tus ideas y por acompañarnos en este día tan especial y en este recuerdo tan especial también. Me alegro mucho. Muy interesantes las ideas de Ricardo López Murphy, que en consonancia con el libro ¿Por qué crecen los países?, sostiene que aquellas sociedades que generan instituciones que protegen la vida, las libertades y el derecho de propiedad de sus ciudadanos generan riqueza para sus habitantes. Argentina, nos enseñó Ricardo, en algún momento de su historia lo logró. ¿Podremos hacerlo nuevamente? Nos encontramos la semana que viene en ¿Por qué crecen los países?